Era una tarde normal cuando la vida de Carla cambió para siempre. Regresaba del trabajo, ansiosa por llegar a casa y relajarse después de un largo día. Al entrar en la sala, notó que el teléfono de Javier, su pareja de 4 años, estaba sobre la mesa, parpadeando con una nueva notificación. Dudó por un momento, pero algo en su interior, quizás una intuición, la llevó a tomar el celular. Las manos de Carla temblaban mientras desbloqueaba el dispositivo. No solía invadir la privacidad de nadie, pero una extraña sensación de inquietud la dominaba. Y ahí estaba. Los mensajes intercambiados con otra mujer, llenos de cariño y promesas, parecían sacados directamente de los textos que Javier solía enviarle a ella. En ese instante, el mundo de Carla se desmoronó. Sintió una ola de choque atravesar su cuerpo, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Sus ojos ardían, pero las lágrimas no venían. Era como si el dolor fuera tan profundo que ni siquiera llorar parecía posible. Su corazón latía descompasado, una mezcla de incredulidad y desesperación que nunca antes había experimentado. Carla se sentó en el sofá, todavía sosteniendo el celular de Javier. Se sentía aturdida, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Los recuerdos de momentos felices, de viajes, risas y promesas hechas, comenzaron a pasar por su mente, como una película que no podía apagar. Cada memoria, antes dulce, ahora parecía una mentira, una farsa bien montada. Su mente estaba a mil, pero una voz interior, aunque pequeña, comenzó a susurrar. Era una voz que decía que ella merecía más, que nadie debería pasar por eso. Pero en ese momento, lo que más dominaba era la sensación de traición, de haber sido engañada por alguien en quien confiaba ciegamente. Se sintió pequeña, herida, como si toda su autoestima hubiera sido absorbida por el abismo que se había abierto ante ella. Carla sabía que necesitaba confrontar a Javier, pero la simple idea la paralizaba. No estaba lista para escuchar excusas vacías o justificaciones. El dolor estaba demasiado fresco, y necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de descubrir. Con un suspiro profundo, dejó el celular nuevamente en la mesa, exactamente donde lo había encontrado, y salió de la casa, como si estuviera en piloto automático, necesitando aire, espacio, un momento a solas para entender qué haría a continuación. Caminó sin rumbo por las calles de la ciudad, sintiendo el viento frío del otoño en su rostro. Con cada paso, la realidad de la traición se infiltraba más en su conciencia, y el dolor comenzaba a transformarse en una mezcla amarga de tristeza y rabia. Sabía que, a partir de ese momento, nada sería igual. En los días que siguieron al descubrimiento de la traición, Carla vivió una montaña rusa emocional. Hubo momentos en que se sentía fuerte, como si pudiera superar cualquier cosa, y otros en los que el dolor la sofocaba, haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo. Evitó a Javier todo lo que pudo, usando excusas sobre compromisos de trabajo para evitar conversaciones profundas. Pero sabía que no podía posponerlo para siempre. Una noche, después de días de reflexión silenciosa, Carla tomó una decisión. Sentada en la mesa de la cocina, con una taza de té en las manos, se dio cuenta de que merecía más. La traición había sido como una hoja afilada, cortando profundamente, pero ahora era el momento de sanar. No podía permitir que ese dolor definiera el resto de su vida. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente cayeron, silenciosas, mientras aceptaba la realidad. El amor que una vez había sentido por Javier ahora estaba irremediablemente roto. Cuando Javier llegó a casa esa noche, encontró a Carla sentada en la sala de estar, esperándolo.
Había una calma inesperada en el aire, pero la tensión era palpable. Javier intentó actuar como si nada estuviera mal, pero la expresión seria en el rostro de Carla lo desarmó rápidamente. Sintió el peso de lo que estaba por venir, y un frío recorrió su espalda. Carla comenzó a hablar, su voz baja pero firme. No quería gritos ni acusaciones, solo la verdad. Le contó a Javier sobre los mensajes que encontró y cómo se sintió al descubrir que la estaba engañando. Con cada palabra, Javier se encogía un poco más, sus intentos de explicarse siendo interrumpidos por la determinación en los ojos de Carla. No quería disculpas ni promesas vacías de cambio. Todo eso ya parecía irrelevante. «Merezco más que esto», dijo finalmente, sus palabras cargadas de dolor, pero también de una fuerza recién descubierta. «Merezco a alguien que me valore y que sea fiel. Y, sobre todo, merezco amarme lo suficiente como para no aceptar menos que eso». Javier, dándose cuenta de que no había nada más que decir, bajó la cabeza en resignación. Sabía que había perdido a alguien especial, pero era demasiado tarde para remediar la situación. El silencio que siguió fue pesado, pero para Carla fue también un momento de claridad. Había tomado su decisión, y aunque eso la llenaba de miedo, también traía una sensación de liberación. Esa fue la última noche que pasaron bajo el mismo techo. Al día siguiente, Carla comenzó a empacar sus cosas, decidida a comenzar una nueva vida. Mientras empacaba sus recuerdos, sentía una mezcla de tristeza y alivio. Las lágrimas venían, pero no solo eran de dolor. También eran un duelo necesario, una despedida de una parte de su vida que necesitaba dejar atrás. Carla no sabía qué le deparaba el futuro, pero estaba segura de que había tomado la decisión correcta. Seguir adelante sola era aterrador, pero también una oportunidad para redescubrir quién era y qué quería para sí misma. Y con esa decisión, dio el primer paso para reconstruirse, sabiendo que, a pesar del dolor, estaba en el camino correcto hacia un nuevo comienzo. En los primeros días después de la separación, Carla se sentía perdida. La casa, ahora vacía de Javier, parecía más grande, resonando con recuerdos que antes la reconfortaban, pero que ahora solo traían dolor. Cada rincón traía de vuelta algún momento compartido, una risa, un toque, ahora manchado por la traición. Era difícil dormir sola en la cama que durante tanto tiempo había sido de ambos, y las noches eran largas y solitarias. Se encontraba dando vueltas en el colchón, el silencio de la madrugada amplificando sus dudas e inseguridades. Pero, a medida que los días pasaban, Carla empezó a darse cuenta de que, aunque estaba herida, no estaba rota. El dolor seguía presente, pero algo dentro de ella comenzaba a cambiar. En lugar de ser consumida por lo que había perdido, empezó a centrarse en lo que podía ganar. La vida había dado un giro doloroso, pero, al mismo tiempo, había una extraña libertad en empezar de nuevo. Era una oportunidad para redescubrirse, para reconectar con partes de sí misma que tal vez habían quedado dormidas durante los años de relación. Carla empezó a rodearse de personas que la hacían sentir bien, que le recordaban su propia fuerza. Sus amigos más cercanos, muchos de los cuales hablaban español como ella, fueron un apoyo invaluable. Había algo reconfortante en estar rodeada por su comunidad, donde el idioma y la cultura compartida servían de ancla en un momento tan turbulento. La llevaban a salir, la invitaban a cenar y, lo más importante, estaban ahí para escucharla, sin juicios, solo ofreciendo hombros en los que pudiera llorar. Hubo momentos, sin embargo, en los que Carla sintió que necesitaba estar sola. Empezó a caminar por las calles de la ciudad, como si cada paso pudiera ayudarla a ordenar sus pensamientos.
Estas caminatas se convirtieron en una especie de meditación en movimiento, un tiempo para procesar todo lo que había sucedido y para reconectar consigo misma. El aire fresco y el ritmo constante de sus pies en el suelo traían una calma inesperada, ayudándola a aclarar su mente. Carla también redescubrió antiguos pasatiempos que había dejado de lado. La música, por ejemplo, volvió a ser una presencia constante en su vida. Empezó a tocar la guitarra de nuevo, un instrumento que siempre amó, pero que, por alguna razón, había descuidado durante la relación. Tocar las cuerdas y cantar canciones familiares le trajo un consuelo que no esperaba, como si cada nota la ayudara a sanar un poco más. También se sumergió en su cultura de una manera que no lo hacía desde hacía años. Participó en fiestas tradicionales, donde la música latina sonaba fuerte y la gente bailaba con una alegría contagiosa. En esos momentos, Carla sentía que su alma revivía, como si estuviera reconectando con sus raíces, y al mismo tiempo, encontrando una nueva manera de expresar quién era ahora. Poco a poco, Carla empezó a sentirse más completa, como si estuviera reconstruyendo pieza por pieza la persona que quería ser. El proceso no fue fácil, y hubo días en los que la nostalgia y el dolor volvían con fuerza. Pero, en medio de todo eso, empezó a darse cuenta de algo importante. Se estaba convirtiendo en una versión más fuerte y auténtica de sí misma. Las heridas seguían ahí, pero ahora estaban acompañadas por cicatrices que contaban una historia de superación. El amor que Carla estaba redescubriendo no era el romántico, sino el amor por sí misma. Aprendió a valorar su propia compañía, a encontrar alegría en momentos simples, y sobre todo, a perdonarse por haber permitido que alguien la lastimara de esa manera. Este proceso de autoaceptación fue transformador, y cada día que pasaba la hacía sentirse más confiada y en paz. Carla sabía que el camino hacia la curación todavía era largo, pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su propia vida. Se estaba reconstruyendo, no solo para olvidar a Javier, sino para recordar quién era realmente, y eso, lo sabía, era el comienzo de algo nuevo y hermoso. Meses habían pasado desde que Carla tomó la difícil decisión de seguir adelante sola. Las heridas de la traición aún existían, pero estaban comenzando a cicatrizar. Había aprendido a vivir con su propia compañía, a apreciar los momentos de soledad como oportunidades de crecimiento, y ya no como un vacío que debía ser llenado. Su corazón, antes aplastado por el dolor, ahora latía con una nueva vitalidad, una esperanza que no sentía desde hacía mucho tiempo. Carla no estaba buscando un nuevo amor. Después de lo que había vivido, sentía que necesitaba más tiempo para sanar por completo. Pero la vida tiene sus propios planes, y a veces, lo inesperado surge cuando menos se espera. Fue durante una fiesta de fin de semana, organizada por un amigo en común, que conoció a Alejandro. Él también era parte de la comunidad hispana local, un hombre de sonrisa fácil y mirada amable, que parecía irradiar una calma natural. Al principio, Carla fue cautelosa. Todavía llevaba las cicatrices de su relación anterior y no quería involucrarse emocionalmente tan pronto. Pero Alejandro no tenía prisa. La respetaba y parecía entender su necesidad de ir despacio, sin presionarla para nada más que una amistad. Las conversaciones entre ambos eran ligeras y naturales, fluyendo con una facilidad que sorprendía a Carla. Hablaban de sus infancias, tradiciones familiares y la vida en América del Norte, riendo de las similitudes y compartiendo historias de sus caminos. Poco a poco, la amistad comenzó a transformarse en algo más profundo. Alejandro era diferente a Javier. Era transparente, honesto y mostraba un afecto genuino por Carla, que ella no podía ignorar. Él la hacía sentir segura, algo que no había sentido en mucho tiempo. Con el pasar de las semanas,
Carla comenzó a notar que su corazón latía más rápido cuando estaba con él, y las mariposas que pensaba haber perdido para siempre empezaron a reaparecer. Sin embargo, incluso con estos nuevos sentimientos, Carla todavía tenía miedo. Se preguntaba si estaba lista para amar de nuevo, si podría confiar en alguien después de todo lo que había pasado. Pero Alejandro, siempre paciente, la ayudaba a ver que el amor verdadero no necesitaba ser apresurado. Estaba dispuesto a esperar, a dejar que ella marcara el ritmo, y eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que conquistó el corazón de Carla. Con el tiempo, Carla permitió que Alejandro entrara en su vida de una manera más profunda. El amor entre ellos creció despacio, como una flor que florece con el tiempo, sin prisa, pero con una belleza duradera. Y, a diferencia de lo que había experimentado antes, este amor se construía sobre una base sólida de confianza, respeto y comunicación abierta. Carla sentía que podía ser completamente ella misma con Alejandro, sin miedos ni reservas, y eso le trajo una sensación de paz que no sabía que era posible. El momento en que Carla se dio cuenta de que se había enamorado de nuevo fue una tarde tranquila, mientras los dos caminaban por un parque cercano. Las hojas comenzaban a caer, anunciando la llegada del otoño, y el aire fresco hacía que sus mejillas se sonrojaran. Alejandro se detuvo, la tomó suavemente de la mano y la miró a los ojos con una ternura que la hizo sentir completamente amada y aceptada. Allí, en medio de la simplicidad de ese instante, Carla supo que el amor había triunfado, no solo el amor por Alejandro, sino, sobre todo, el amor que había redescubierto por sí misma. Ese amor propio, cultivado a lo largo de los meses de dolor y recuperación, fue lo que le permitió abrir su corazón de nuevo. Carla ya no veía su historia pasada como una carga, sino como un capítulo necesario que la llevó al presente, donde finalmente podía experimentar el amor de una manera más plena y verdadera. Con Alejandro, Carla descubrió que el amor, cuando es real, no trae dolor ni inseguridad, sino un sentimiento de plenitud y paz. Se dio cuenta de que todo el sufrimiento que había enfrentado la había preparado para este momento, para este amor que era, al mismo tiempo, tranquilo y apasionado, equilibrado e intenso. Y, así, al lado de Alejandro, Carla finalmente encontró el final feliz que no sabía que merecía, pero que siempre había estado esperándola, pacientemente, en el momento correcto. La historia de Carla nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, la vida nos ofrece la oportunidad de comenzar de nuevo y redescubrir el amor, especialmente el amor propio. Su historia es una prueba de que, incluso después de la traición y el dolor, es posible encontrar la felicidad y la paz en una relación construida sobre bases sólidas. El camino puede ser arduo, pero, al final, la recompensa es un amor verdadero y pleno, tanto por uno mismo como por otra persona. Si te conectaste con esta historia y crees en la fuerza de la superación, no olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Comparte en los comentarios tu propia historia u opinión sobre lo que harías en una situación similar. Continuemos esta conversación y apoyémonos mutuamente en el camino del amor y el autodescubrimiento. Al fin y al cabo, cada historia de superación es un paso hacia un final feliz.